Telefónica con el doctor Juan Soto, a quien solemos consultar cuestiones legales, cuestiones que tienen que ver con el derecho constitucional. Buenas tardes, Juan. Sonny Martínez te saluda desde Radio Horizonte, en Bariloche. Muy buenas tardes, Sonny, un placer saludarte. Gracias por atendernos, como siempre, Juan. Juan, la última vez que hablamos, que creo que fue en los primeros días de la semana pasada, quedó picando algo que no lo profundizamos al respecto de la situación legal que se abre a partir del incidente de la desaparición del submarino Ara San Juan. ¿Ha habido novedades en el ámbito jurídico al respecto? Mira, lo que sí ocurrió es que en el juzgado federal que lleva esta investigación de Caleta Olivia no hay una sola hipótesis con respecto a la desaparición de los 44 tripulantes más el artefacto del submarino. Ajá. Por lo tanto, no se descarta ninguna hipótesis. Es una extrema que puede ser un torpedeo, pasando por un desperfecto en un ejercicio militar no autorizado por el Congreso, o sí autorizado parcialmente por el Senado, pero no habilitado para ese viaje, en ese sentido, o por un desperfecto que no se sabe exactamente la causal. O sea, que se estén estudiando la línea de investigación un poco lenta, teniendo en cuenta que las presiones que puede recibir ese juzgado federal, teniendo en cuenta que tienen que investigar al mismo Estado, al mismo Poder Ejecutivo, a la Marina, a la Cancillería, a las habilitaciones que se hacen del Ministerio de Defensa con respecto a los operativos que pueden ser secretos o no, y toda la información que circula alrededor, pero como no es solamente la única alternativa, acá esto nos lleva directamente a cómo se comportó la justicia argentina con respecto al tema Malvinas. Ajá. Y cuando se hunde el buque General Belgrano, en su momento, un crimen de guerra, o un genocidio, o un crimen de lesa humanidad, porque es intolerable desde el punto de vista jurídico que se lo trate como un delito más. Es un delito aberrante contra la especie humana. En este punto, la Corte Suprema rechazó investigar a la primera ministra, a la Corte Suprema Argentina, a la primera ministra Margaret Thatcher en los 90. Ajá. Pero esa instancia todavía está abierta, como también está abierta la instancia con respecto a la justicia provincial. La justicia de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego también están habilitadas dentro de un marco acotadísimo a buscar a los 44 tripulantes. Ajá. Y esto tiene una historia muy particular, porque a partir del año 2010 ocurrieron movimientos en la plataforma marítima que llevaron a las provincias argentinas a que de manera popular, a través de movimientos populares, se comiencen a sancionar leyes que impedían el atraque o amarre de buques de bandera del Reino Unido de conveniencia que hacían escala para ir a las Malvinas, utilizando para ello puertos argentinos. Ajá. Esto es un antecedente muy importante, que es una conquista jurídica muy importante del pueblo argentino, que fue reconocido en este sentido por la Organización Marítima Internacional en el año 2012, porque a partir de que distintos buques petroleros como el Nordman Baltic, el Nordman Skarven en el año 2011, y en el año 2012 ocurrieron los casos más importantes con los cruceros Star Princess y Adonia, que venían de las Malvinas, y también el Balmoral, no pudieron atracar o tuvieron que hacer un giro de 180 grados y seguir. Ajá. Y esto fue, ¿cómo se llegó a esto? Los consejos deliberantes a partir del 2010 de Tierra del Fuego principalmente sancionan lo que se conoce como leyes Gaucho Rivero. Ah, mira vos. En referencia a aquel gaucho que en algún momento peleó en las Malvinas y que también en algún momento peleó en Vuelta de Obligado, ¿es esto? Exactamente. Qué interesante ponerle ese nombre y ese homenaje a un patriota un poco olvidado por la historia argentina. Bueno, y esas leyes están vigentes. Ajá. Estas leyes están vigentes y son una herramienta popular que dicen: recházase todo acto de colonización o de reclamos de la soberanía,
o de reclamos por la soberanía sobre las Islas Malvinas pertenecientes a la provincia de Tierra del Fuego. Y acá viene lo importante: prohíbase toda permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques bandera británica o de conveniencia que realicen tareas relacionadas con exploración, explotación, perforación de recursos naturales en la cuenca de las Islas Malvinas. Ajá. Entonces, esto es una herramienta que está subestimada, se la pasa por alto, pero que en virtud de la tragedia que ocurrió con la pérdida de los 44 tripulantes del Lara San Juan, el pueblo de Santa Cruz y el pueblo de Tierra del Fuego puede invocar estas leyes en la justicia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la Organización Marítima Internacional reconoció que es derecho del Estado provincial argentino impedir la permanencia, amarre o abastecimiento de estos buques. Ajá. Por lo tanto, existe en el mar de cabotaje hasta 3 millas como mínimo y 12 millas náuticas como máximo una jurisdicción concurrente entre provincia y nación de dominio público provincial. Ajá. Esto es para abrir el panorama y entender que no solamente existe una sola modalidad de investigación, también existen las modalidades provinciales para investigar esto, y la otra es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, claro, que puede intervenir directamente, que ya se intentó que intervenga directamente con una denuncia realizada desde la Asociación Civil Arturo Enrique Sampray por los ejercicios misilísticos no autorizados, ejercicios con misiles nucleares realizados en el 2016, pero que un procurador, Eduardo Casal, que es el que suplantó a Gilles Carbó, sostuvo que es incompetente la Corte Suprema, que es una barbaridad porque es competencia originaria según la Constitución para entender con embajadas de otros países. Uh-huh. Entonces, toda la justicia otra vez vuelve a ser parte de lo que es el debate político argentino, en este caso con el tema de Lara San Juan, y eventualmente también con una investigación por el hundimiento del buque General Belgrano, declarándolo, que eso, así esperamos que ocurra, de un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra. Esto lo tendría que declarar la Corte Suprema de la República Argentina. Claro, siempre cuando hablo con vos y que quiero explicar a la audiencia que por vivimos contemporáneamente una etapa política en las democracias latinoamericanas donde sí, las Cortes Supremas tienen un rol muy importante. Claro. La Corte Suprema debería aceptar declaraciones de certeza donde no se duda que las Malvinas son argentinas, como lo dice la disposición transitoria 1 de la Constitución. Deberían citar y comenzar a investigar también con las otras embajadas qué información tienen de lo ocurrido en Lara San Juan, claro, por qué no puede la embajada de Uruguay o la de Brasil o la de Chile, que no tuvieron conocimiento si existió un ejercicio militar compartido entre varias naciones, o por qué no la norteamericana y por qué no la británica. Claro. Había algún documento algún documento secreto que se reveló en estos últimos días al respecto del avistamiento de Lara San Juan en un viaje anterior a este fatídico viaje en el que desapareció, de alguna nave, digamos, de algún navío en zona de exclusión argentina. Claro. Bueno, acá hay un gran punto. Hay embajadas que tienen informaciones Uh-huh. que no están ventiladas todavía en tribunales, Uh-huh. y haberse ventilado en el juzgado federal, el que primero está interviniendo, que es el juzgado federal número 1 de Caleta Olivia, Sí. no circula, no está sociabilizada la información. Claro. La embajada rusa también tiene sus hipótesis. Sobre todo la información está vinculada a la última posición o rastro que se haya tenido del submarino. Claro. Por eso es muy importante una suerte de pericia satelital o en telecomunicaciones sobre la última ubicación también. Claro. No solamente la pericia que vino de Viena, que fue la que despertó la investigación. Sí, la del sonido, ¿no? La que hubo, en la que delata que hay un sonido, que hubo una explosión. Claro, una O explosión. sea, nadie niega que hubo un sonido de una explosión. Sí. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Se interpretó por un informe de una agencia norteamericana que después cargó en su Twitter un Twitter oficial o de la Royal Navy. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos toda información parcializada, no tenemos soberanía tecnológica nacional tampoco, que esto deja al descubierto este grave problema, pero sí tenemos herramientas que se pueden ir surgiendo de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, de la movilización Sí. popular, siguiendo esta tradición de cómo se conquistó. Se llegó a la Organización Marítima Internacional por marchas que se hacían en el puerto de Ushuaia. Claro. Y la Organización Marítima Internacional reconoció eso, igual que la Organización Mundial del Transporte,
donde sindicalistas argentinos como el Caballo Suárez, que uno puede tener su opinión favorable o desfavorable con respecto a la persona, pero el objetivo político fue muy satisfactorio porque reconocieron desde la Organización Mundial de Transporte que los trabajadores, ya sean portuarios o de tripulación, deberían atenerse y hacer respetar las leyes Gaucho Rivero. Claro. O sea que esto abre todo un abanico de posibilidades y que van desde las justicias provinciales de Tierra del Fuego, la justicia federal de la Patagonia, la justicia federal de Comodoro Pi, hasta la Corte Suprema de la Nación, para que se puedan expedir e investigar sobre todo lo que está ocurriendo en el Atlántico Sur, en nuestro mar territorial. Claro. Ahora, Juan, estas acciones tienen que estar impulsadas por alguien, no son acciones de oficio, o, por ejemplo, los familiares de las víctimas del Ara San Juan están impulsando estas acciones, o hay fiscales que tienen que impulsar esta acción de oficio. Muy buena tu pregunta, muy interesante. Hay fiscales federales que, si tuvieron los pantalones largos, pueden intervenir de oficio. Los familiares se pueden presentar como querellantes en la causa penal, por lo tanto pueden pedir medidas probatorias, o sea, proponer citar a alguien o proponer una medida informativa desde alguna embajada, como ya está ocurriendo con un abogado con el que estuvimos reunidos, el doctor Tagliapietra. Sí, el doctor Tagliapietra, lo he visto varias veces en televisión. Es el papá de uno de los tripulantes. Pobre hombre, él está verdaderamente atravesado por la tragedia. Claro, sí. Y bueno, él está presentado como querellante en Caleta Olivia. Están otros compañeros y colegas que estuvieron acompañándolos el lunes y ayer en la ciudad patagónica. Y también hay otros recursos que se pueden presentar. Eventualmente alguien podría presentar un habeas corpus también, porque también son desaparecidos del Estado. Ajá. Eventualmente eso tampoco es una idea descabellada jurídicamente y es atinado, teniendo en cuenta que todavía no se encontraron los cuerpos y nadie tiene ningún rastro. O sea, lo único que se supo que se zarparon de Ushuaia, y los rastros que tenemos por comunicaciones, que no están totalmente ventilados, porque el gran problema que tenemos con la Ara San Juan es la poca información, la falta de certezas. Claro. Lo que sí tenemos como algo optimista es que cuando el pueblo argentino se manifiesta en el Concierto Internacional de Naciones hay respuesta positiva al respecto. Claro. Ya sea en la Organización de Naciones Unidas, en la Organización Marítima Internacional o en la Organización de Trabajadores del Transporte. Claro. Acá habría también que, tal vez metiéndonos en una cuestión que no es jurídica, ¿no? Pero te voy a contar la pequeña anécdota. Hablando del tema del submarino, en la cena en casa, mi hijo de 11 años me dice, ¿y para qué andaba navegando un submarino si no estamos en guerra? Entonces yo le digo, mirá, hay una cantidad de millas náuticas desde la playa hacia mar adentro que son territorio de la República Argentina. Donde termina ese territorio que se llama zona de exclusión o zona exclusiva comercial, de ahí en adelante es mar internacional, todo el mundo puede pescar y qué sé yo. Pero hay un montón de países, fundamentalmente Japón, Corea y demás, cuyos barcos factoría suelen meterse adentro de nuestro territorio marítimo. Claro. Y entonces es fundamental los buques, tanto de la prefectura como de la marina y los submarinos, que van patrullando, gracias Eddie, van patrullando para ver que no se nos metan esto adentro. Y también se supone, no hay datos fidedignos, pero se supone que hay buques de guerra ingleses, porque hay que decirlo también, las Malvinas se están transformando en un extensísimo portaaviones en el Atlántico Sur, como un lugar militarmente estratégico desde el cual poder dominar tanto Australia, digamos, Oceanía, como América del Sur, como la Antártida. Y estos buques muchas veces entran a territorio de jurisdicción argentina. ¿Es más o menos así, Juan? Por supuesto. Mira, acá hay un tema con respecto, perdón que vuelva al Lofer y el Lavallato, porque todo tiene que ver con todo en Latinoamérica en esta etapa de restauración oligárquica neoliberal. Hay un almirante de la Marina brasileña muy famoso que se llama Otón Luis Pinheiro da Silva. Sí. ¿Quién es Otón Luis Pinheiro da Silva? Otón Luis Pinheiro da Silva se lo considera el padre del modelo del submarino nuclear brasileño, que era
una continuación de conocimientos que había adquirido acá en Argentina para hacer un proyecto de submarino nuclear argentino. El submarino nuclear es, como para que se entienda en la audiencia, el que tiene la batería más grande, la pila gigante, que no necesita salir de tanta superficie y que anda más tiempo abajo del agua, ¿no? Entonces es el que mejor puede patrullar y cuidar toda la plataforma submarina del mar territorial brasileño, uruguayo y argentino, que en el caso argentino es inmenso. Es inmenso, 350 millas, reconocida por la Organización de Naciones Unidas. Claro. Y terminó con 43 años de prisión por la causa Lavallato. Claro. Entonces metieron preso a un prócer nacional, claro, que diseñó el submarino para patrullar, que iba a ser el modelo del submarino que también se iba a replicar en el UNASUR. Entonces nosotros como UNASUR tendríamos submarinos nucleares con los que cuidaríamos nuestras plataformas marítimas. Claro. Por eso también hay como una idea de no desarrollo, de inducirnos a los brasileños y argentinos a no tener la tecnología adecuada de submarinos para patrullar y cuidar nuestros recursos naturales de nuestro mar territorial. O sea, o casualidad perdemos el mejor submarino nosotros, y o casualidad el padre del modelo del submarino nuclear brasileño tiene 44 años de condena efectiva. Claro. Esta es una parte donde hay que verlo como un proceso de pérdida de herramientas idóneas porque nosotros somos un país marítimo. Claro, terrestre. indudable. Somos primero marítimos, después terrestres, si tomamos en cuenta la extensión. Tenemos una ribera marítima extensísima, que implica, digamos, económicamente implica a toda la República Argentina, porque están nuestros puertos de agua profunda, la posibilidad de salida de nuestra mercadería. Tenemos además la posibilidad por el sur, por el estrecho de Magallanes, de ser un país bioceánico. Claro. Hay una cuestión estratégica en nuestro mar, no es un dato menor para que sea olvidado. Dentro de los datos que estuvieron surgiendo en estos días, también surgen algunos informes confidenciales, ultrasecretos, al respecto, justamente en ese viaje, en el viaje anterior al viaje en el cual desaparece el submarino, se dan a conocer una cantidad importante de fallas en el funcionamiento del submarino, inclusive un dictamen del Departamento Técnico de la Marina que dice que se modifica la posibilidad de sumersión del submarino a un máximo de 100 metros, porque de lo contrario no garantizan que el submarino pueda seguir funcionando o algo así. No recuerdo exactamente las palabras técnicas. Había también una problemática de mal funcionamiento, ¿no?, en el submarino. Sí, bueno, esa parte sí es muy compleja y difícil de determinar para mi caso particular. Claro. Yo lo que veo es que el Poder Judicial tiene una gran posibilidad, sobre todo el Poder Judicial de la Justicia Federal Patagónica y Provincial Patagónica, en la medida que pueda acompañar el alcance público provincial, para coadyuvar a generar una suerte de herramienta y conciencia jurídica porque esto es una cuestión de soberanía nacional. Claro. Y la cuestión de soberanía nacional no está separada de la soberanía jurisdiccional. Claro. Nosotros tenemos vigentes los acuerdos de Madrid, revitalizados por el acuerdo Forador y Duncan, Forador y el vicecanciller de Malcorra, que firma él con Duncan, un hombre de la Cancillería del Reino Unido, del Imperio Británico, para revitalizar la doctrina del paraguas, que es pedir permiso para tomar las acciones militares debajo del paralelo 41 o 42 de la Patagonia. ¿Vos pensás, en tu foro íntimo, Juan, y en los términos en los que me puedas contestar, pero en tu íntima convicción, es que el submarino fue víctima de alguna acción de un tercero, digamos, de otra nación? No, para mí sería muy temerario de decirlo. Yo eso no lo descarto. Ajá. No lo puedo aseverar, pero casi seguro estamos, por la información que circula, que fue en un contexto de un ejercicio militar. Ajá. Un ejercicio militar de un tercer país. De un tercer país. Ajá. Con otros países que pudieron haber sido con Chile, con Estados Unidos o con el Reino Unido. Sí. Que esta es la parte grave del asunto. Los cuales no revelan todavía esa información que debe ser secreta y confidencial. Y ahí vienen los testimonios, porque pueden existir falsos testimonios en la justicia. Por eso es importante también el Poder Judicial en la historia democrática argentina, ya que el Congreso no puede dar una respuesta satisfactoria al pueblo. El Poder Ejecutivo tiene actos de directamente entrega y cipallaje,
de sumisión total a quienes desde el 2009 están llevando una carrera de exploración y explotación de recursos incesante y paulatina. Por eso surgieron las leyes Gaucho Rivero, que reconocidas por la OMI, y hay solidaridad internacional con la Argentina con este tema. La justicia, como en el caso también de la deuda externa, puede judicializar y llegar a tomar o recabar las medidas y las pruebas necesarias para encontrar una respuesta. Claro. Es un tema interesante que lo vamos a continuar a medida que se vayan desarrollando más informaciones, Juan. Sí. Recordemos que el año pasado existieron. Lo que hay que hacer acá es una reconstrucción de la secuencia de los ejercicios militares programados con el submarino, y que y lo que se conoce como el ejercicio Cormorán, y si no fue un paralelo o un equivalente del Cormorán de lo que participó el submarino Aro San Juan. Que ahí sí estarían la Embajada del Reino Unido, la Embajada de Chile, la Embajada de Estados Unidos, omitiendo la información. Juan, muchísimas gracias por este espacio para Radio Nacional, para Radio Horizonte, aquí en la 94.5 en San Carlos de Bariloche. No, muchísimas gracias a vos, Sony, saludo a toda la audiencia. Muy amable. Un abrazo muy grande. Ahí estaba el doctor Juan Soto, abogado constitucionalista.